Ser minero. Bueno, estábamos mencionando antes nuestra montaña oriental leonesa, pues vamos a irnos hasta Sabero, como hacemos todos los lunes hasta ahora, al hilo de nuestro espacio sobre cultura y tradición minera, que no es otro que Ser Minero. Roberto Fernández, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, hoy con un tema que vais a abordar en estos próximos días, ¿no? En fin, de manera muchísimo más amplia, pero este es un acercamiento a un tema importante, ¿no? La gente sí. que o las vidas, ¿no?, que se ha cobrado nuestra cuenca minera, en este caso vuestra cuenca minera de Sabero. Pues sí, como dices tú, mira, el próximo sábado a las 7 de la tarde en el museo vamos a celebrar un acto en recuerdo de los mineros fallecidos en accidente de trabajo, en este caso en la cuenca minera de Sabero. Que es un tema, bueno, pues como dices tú, pues muy relevante, ¿no? Y hoy hemos invitado a Héctor González Moro, que es compañero del museo en el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, que ya saben los oyentes que depende de nuestro centro. Es una persona que ha estado muy involucrada en la organización del acto y vamos a repasar con él algunos datos y algunas cifras relativas a estos fallecimientos en la cuenca de Sabero, que yo creo que sirven para dar a los oyentes buena prueba, ¿no?, de la dureza y la peligrosidad del trabajo minero. Héctor, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros y con los oyentes. ¿Algún detonante en particular, alguna motivación para interesarte por este asunto o, bueno, inquietud simplemente por conocer? Sí, como joven que estoy vinculado a la cuenca minera, porque soy de aquí de la zona, y sobre todo por el trabajo en el Archivo Histórico Minero, en el que con la catalogación de todos los documentos de las empresas mineras, al final te acercas mucho a esta temática. Y con relación al homenaje que vamos a hacer el sábado, por la parte que me toca a mí desde el trabajo diario con la documentación, es la base del homenaje que vamos a hacer, conocer las personas que fallecieron en accidente de trabajo en la cuenca minera de Sabero. Uh-huh. Claro, al final se trata también de ponerle sensibilidad, ¿no? Emoción, corazón, nombre y apellido, rostro, y que no se quede, ¿no?, en la fría estadística, pero por otro lado se me entenderá, Héctor, que la pregunta casi es obligada, ¿no? ¿Cuántos mineros han muerto en estos 150 años que tú has estudiado? Estamos hablando de una cifra de 314 mineros fallecidos, una friolera cifra porque al final parece que, como bien dices, es un número, pero estamos hablando de personas, de vidas, de familias, de trabajo. Y es verdad que son muchos años, pero también son muchos fallecidos y desde el museo debemos rendir un homenaje a todas esas personas que con su esfuerzo, con su sacrificio, dejaron incluso su sangre en el interior de la tierra para dejar un país mejor, porque hay que recordar que sin el carbón España no sería lo que es hoy en día. Roberto. Héctor, en este trabajo, ¿no?, que se está desarrollando desde el museo y el archivo, ¿de qué rango de fechas estamos hablando? Antes hablaba Chechu de unos 150 años, pero más o menos ¿cuál es el rango en el que nos movemos para esta elaboración de esta lista de fallecidos? Concretamente, el primer accidente que tenemos constatado es en 1847, el 17 de junio, de Santiago Reyero Álvarez, en Olleros de Sabero, y el último accidente es en 1991, en el cielo abierto, de Ignacio Honrado García, que volcó una pala en el cielo abierto. Entonces estaríamos hablando entre 1847 y 1991. Como veis, una larga trayectoria de la minería en la cuenca de Sabero, que entre esas fechas 314 fallecidos, como decíamos. Uh-huh. Claro, y hablamos de esta lista, ¿no?, que hemos actualizado de 314 fallecidos. Digo actualizado porque partíamos, ¿verdad?, de una lista previa que tenía hecho en su momento Llera de Sabero, de 199. Hemos ido incrementando el número, pero podemos decir que aunque hagamos un acto este sábado, realmente este es un trabajo que continúa porque esta lista no es definitiva, ¿verdad? Exactamente, Roberto. Estamos hablando que hemos hecho un listado que dentro de su rigurosidad podemos decir que puede ser perfectamente ampliable,
porque estamos hablando que es verdad que los últimos accidentes de la minería, las últimas décadas, las tenemos muy bien registradas, muy bien contrastadas con las fuentes documentales que tenemos, pero también no tenemos que perder la perspectiva que nos hemos remontado hasta mediados del siglo XIX y desde ahí es mucho más difícil rastrear todos estos fallecidos. Además, no es lo mismo las grandes empresas como lo puede ser Ulleras de Sabero, las minas de Esteban Corral, que otro tipo de explotaciones con mucho menor personal y, por lo tanto, con menor documentación que ha pervivido hasta nuestras fechas y que nos ha posibilitado hacer este estudio, por lo que sí, podría ser perfectamente ampliable. Claro, pues estamos hablando, ¿verdad? Ahora que citas empresas, casi desde el primer fallecido que hablamos de pues un trabajador de las minas de carbón que suministraban a la ferrería de San Blas, ¿no? De la Palentina, y luego otras grandes empresas, ¿no? Como Ulleras de Sabero, Esteban Corral, pero otras muchas que se quedan por ahí por el camino porque son pequeñitas y hace muchos años que cerraron. Es más complicado rastrear por ahí, ¿verdad? Claro, mucho más. Nosotros aquí en el archivo, la mayor parte de documentación que tenemos de la cuenca es fundamentalmente de Ulleras de Sabero. Cabe destacar también que esta empresa, tanto por su volumen de producción como por el número de trabajadores que tenía en ella, tiene el mayor grueso de accidentados. Estamos hablando de prácticamente unos 200 fallecidos en Ulleras de Sabero, 120 de ellos en el Pozo La Herrera 1 y unos 60 fallecidos en la Herrera 2. También hay que añadir ahí unos 15 accidentes mortales en Sucesiva y otros 20 en Vega Mediana, ya en el exterior, pero que también eran trabajadores que pertenecían a la empresa minera. Entonces, sí, evidentemente, de Ulleras de Sabero es de la empresa que más fallecidos tenemos, pero todas estas cifras hay que ponerlas en su contexto. No solo dependía de factores como el número de trabajadores, años de explotación, las medidas de seguridad. Es un tema mucho más complejo y más amplio de lo que puede parecer desde fuera, ¿verdad? Uh-huh. Y así, los accidentes más comunes, una vez que hemos elaborado esta lista, hemos visto las causas. Sí, la mayor parte de fallecidos, fundamentalmente por explosiones de grisú, porque al final son los accidentes más llamativos y que más vidas costaron, que también por desprendimiento, avenidas de agua, descarrilamiento de vagones y afectando a diferentes categorías dentro de la mina. Siempre se tiene la imagen de que hay puestos y categorías con más riesgos en el interior de la tierra, pero hemos visto a lo largo de las estadísticas que hemos recogido que toda esta accidentalidad era para todos los trabajadores, porque al final estamos hablando de explosiones de grisú, como el 10 de junio de 1954 en Casetas, con 14 fallecidos, siendo el accidente más sangriento en la cuenca minera, que afectó a estos 14 trabajadores, aunque otras explosiones de grisú en el Pozo La Herrera número 1 en 1943, que costaron la vida a 7 trabajadores. Otra explosión de grisú en 1961, el 5 de octubre en Casetas, que costó la vida a 6 trabajadores. Entonces estamos hablando de numerosos accidentes y los más llamativos, lógicamente, son las explosiones de grisú que ocurrían y costaban la vida a todo el personal que afectaba dentro de la mina. Uh-huh. Y no, como decías tú, el accidente, la muerte, no distinguía profesiones y tampoco edades, ¿no? Porque hemos visto unos rangos de edades, la verdad, que muy amplios, ¿no? Por supuesto, sí. En general estamos hablando de trabajadores jóvenes, pero sí es verdad que nos hemos encontrado fallecidos desde los 18, 19 años, edades muy jóvenes, y también mineros experimentados de 50 años que probablemente llevasen varias décadas trabajando en las minas, aunque sí es verdad que en líneas generales estamos hablando de un rango de edad muy amplio, pero una media en torno a los 35 años, fundamentalmente varones. Y en cuanto al origen, que también es bastante notorio porque lo conocemos a través de los expedientes y de las fichas de personal, que la mayor parte de ellos residían en las zonas cercanas a las minas, núcleos como Sabero, Olleros, Cistierna, La Ercina. Muchos procedían de fuera, fruto de la inmigración de estos años, de trabajadores que se desplazaban desde Andalucía, desde Extremadura, desde Galicia, y que aunque residían aquí, su zona de origen era esa. Y otro caso muy llamativo es el de otras nacionalidades, porque aquí las colonias de extranjeros, caboverdianos, pakistaníes y marroquíes, eran bastante destacables, y también tenemos un fallecido de 18 años, Roberto, que tan solo llevaba unos meses cuando sufrió un accidente en la mina y falleció, de ascendencia marroquí.
Y luego también nos hemos encontrado un caso, por suerte, no muy común, de hermanos, padres, hijos, ¿verdad?, en los mismos accidentes o con una diferencia de años, ¿no?, unos y otros. Sí, estamos hablando de distintos accidentes que se sucedían incluso en los mismos lugares, en las mismas familias, y es algo que tenemos constancia, incluso también de personas ajenas a los trabajos, a las empresas, que por estar en una escombrera también fallecieron. 2 niños también tenemos por el caso de un descarrilamiento de vagón, de un atropello. Son múltiples casos aquí en la cuenca de Sabero. Bueno, ¿en qué va a consistir? Nos queda un minuto, Roberto, lo que habéis preparado en el museo para el día 28, creo, ¿no? Pues mira, sí, va a ser un acto muy sencillo porque, bueno... el sábado. Pues el sábado a las 7 de la tarde. Tampoco queremos despertar pues sentimientos que igual de hace muchos años que están, bueno, pues superados, pero sí que nos parecía que era necesario, bueno, pues por dignidad y por recuerdo, rendir un tributo a esta gente. Habrá música, habrá encuentro con familiares, se mencionarán sus nombres para que se vuelvan a oír en un lugar tan minero como Sabero. Bueno, va a ser un acto que dará algo permanente siempre en el museo, en su recuerdo. Va a ser un acto, bueno, sencillo, pero bueno, yo creo que muy emotivo. Y invitamos a todo el mundo que quiera asistir, bueno, pues que nos llame al museo, que se inscriba, y el sábado, pues entre todos, recordaremos a aquellos, de momento, 314 que dejaron la vida en accidente de trabajo en la cuenca minera de Sabero. Perfecto, pues enhorabuena por la iniciativa a los dos, Roberto y Héctor González. Un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Llegamos a la 1, noticias, y luego la segunda hora de Por hoy León.